¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando Orden del Día. Una semana para mirar básicamente, más que todo lo que puede pasar, donde hay mucho clima receso, todas las consecuencias políticas y parlamentarias de lo que aconteció la semana pasada. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Primero ella, Carolina. ¿Qué dice Ramos? ¿Cómo estás, Pato, María? Buen lunes y buena semana. Una semana donde, en principio no vamos a tener sesión acá en la Cámara de Diputados, ya nos vamos adentrando lentamente en lo que va a ser el receso invernal. De hecho, en varias provincias ya comenzaba en el día de hoy el receso. Tenemos algunas reuniones de comisiones, pero sin embargo toda la expectativa y toda la atención pasa por lo que pueda pasar con los futuros vetos presidenciales a las leyes que sancionó el Senado el día jueves. Hablamos de la recomposición para las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para aplicar los vetos, con lo cual todo se estima para que no salgan los vetos esta semana. Esta semana seguramente va a ser utilizada como una apertura de puertas a quizás posibles negociaciones con los gobernadores. Se habla de un eventual encuentro el día jueves con algunos de ellos en la rural, para buscar algunos caminos alternativos que no conduzcan al veto. Pero vamos a ver qué sucede. Insisto, esta semana probablemente no tengamos veto presidencial. También se habla del camino de la judicialización, un camino un poco más cuestionado, ¿no? A nivel constitucional hay quienes dicen que la judicialización no es posible porque sería un conflicto de poderes, ¿no? El Estado cuestionando al Estado, el Ejecutivo cuestionando una decisión del Legislativo. Pero lo cierto es que toda la expectativa pasa por los vetos y toda la atención, María, también se concentra en diputados, porque también tenemos pendiente la votación de universidades y de emergencia en el Garrahan. Sí, ahí es muy curioso y lo que vamos a prestar atención, porque es un poco en esta dinámica de la coreografía, ¿no?, entre ausentes y abstenciones que hubo en la sesión del Senado, que dan cuenta un poco sobre cómo está el mapa político en las provincias, ¿no es cierto? Esto que vos decías, Caro, sobre la posibilidad de sesionar esta semana. ¿De qué depende en gran medida? Los diputados de la oposición lo que plantean es: nosotros no nos vamos a mover hasta que sepamos que los gobernadores, que son los que venían impulsando sus proyectos, van a respaldar con su firma un pedido de sesión, ¿no? Y acá estamos empezando a ver que hay una apertura, o aún al menos una diferenciación de lo que parecía el conglomerado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que vimos en la sesión de la semana pasada en el Senado, que se diferenciaron del resto de los gobernadores. Es decir, vos tenés que los 24 gobernadores habían impulsado estos proyectos destinados a fondear las cuentas públicas de las provincias, pero al momento de votar hubo ausencias. Entonces acá hay una duda de que, ¿qué es lo que quiere Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza? ¿Va a avanzar con un proyecto que había impulsado cuando se sacaron esa foto de familia en el CFI? ¿Qué va a hacer Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos? ¿Va a volver a mandar a ausentar a sus legisladores, particularmente en el caso de la Cámara de Diputados, uno solo, Morcho, le responde? Pero tiene que ver, esta avanzada, unánime, cerrada de los gobernadores empieza a mostrar sus grietas, fundamentalmente no solamente por los acuerdos, tal vez por recursos, sino políticos, que son electorales. Una consulta a las dos, porque ayer Sturzenegger, el ministro de Regulación, dijo que él consideraría válido que se vote el tema de la sistematización o regularización de las entregas de ATN. Sí, fue raro. Sí. Bueno, por eso pero pregunto, sí. esto, se supone que tendría el consenso de todos los gobernadores, aparecen las diferencias que vos planteás, y lo otro, esto ameritaría, en el supuesto caso que haya coincidencias entre los gobernadores, los diputados y lo que es hasta el Poder Ejecutivo, ¿a que haya sesión esta semana o no? Agarramos primero los Sturzenegger, si te parece, porque también llamó mucho la atención en las declaraciones del ministro de Regulación de Milei, aclarando que él le recomendaría eso al presidente, ¿no? Yo no vetaría el caso del reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, y él argumenta porque sienta una especie de precedente de que el Congreso puede legislar en materia de coparticipación sin la necesidad de que pase por las legislaturas provinciales. Y otra cosa, María, Milei no está acostumbrado a que le recomienden cosas. No, pero Sturzenegger es una voz muy escuchada del gabinete, ¿no? Pero porque lo que dice Sturzenegger también es una amenaza, porque lo leemos en
esos Sí. términos. Lo que él dice es, hasta ahora nosotros teníamos un problema para modificar la coparticipación porque teníamos algunas Claro. legislaturas controladas tal vez por el peronismo, y él menciona particularmente el caso de la legislatura de Formosa, Sí. diciendo que no iban a ratificar ese nuevo formato de coparticipación, entonces no se podía avanzar. Y él dice, bueno, ahora si van a legislar solo por el Congreso y no tienen que ratificar las provincias, entonces nosotros podemos avanzar. Entonces, en su Sí. aclaración sobre que él no lo vetaría, se esconde una amenaza. Si ustedes habilitan eso, entonces nosotros podemos modificar otras cuestiones de la coparticipación y no nos va a importar si después tiene que ratificarlo o no su propia legislatura que nosotros no controlamos. Ahora, lo tenemos al video de Sturzenegger, me dicen. Así que bueno, y tenemos también los títulos, pero pregunto, algo dijiste vos al comienzo, pero entre lo que es el receso. ¿El receso sería cuándo? ¿21 de julio, 28 de julio? Sería- Acá en Ciudad de Buenos Aires la semana que viene y la siguiente. Ah. Esas 2 semanas. En Y- algunas provincias ya Pero comenzó digo, hoy. ¿eso implica receso parlamentario también, 2 semanas? A ver, va a haber, por supuesto, guardias mínimas, pero es muy difícil sesionar en esas condiciones, ¿no? Logísticamente. Y además a todos les viene bien un poco esto de parar la pelota, ver dónde estamos, a qué acuerdos llegamos de cara a una posible sesión. Porque en diputados se generó un cuello de botella, Sí. Pato. Vos tenés dos futuros vetos a resolver. Tenés la insistencia de la que vamos a hablar al veto de Bahía Blanca. Tenés lo de los gobernadores y tenés tema universidades y Garrahan. O sea, es un combo explosivo el que tiene diputados que definir. Va a entrar todo en una misma sesión, se van a dividir los temas. Unión por la Patria también tiene interés en derogar decretos. ¿Qué va a pasar con eso? Digo, se viene la presentación del presupuesto, no está tan lejana, Pato. 15 de septiembre. Se viene el clima Digo, de campaña, tenemos elecciones en septiembre. en agosto hay fechas clave. Sí. Bueno, este sábado cierran las listas en provincia de Buenos Aires. En el mes de agosto tenés el 7 y el 17, cierre de alianzas y cierre de listas nacionales. Digo, el panorama es complejísimo. Ahí estamos. A ver, señorita productora, ¿vamos con Sturzenegger o vamos con los títulos? Sturzenegger primero, a ver, dale. Uno de los proyectos de que aprobó el Congreso es para repartir de manera diferente los ATN. Los ATN es un... Lo que pidieron los gobernadores. La ley de coparticipación la hicieron Alfonsín con Cafiero en el año 88. Alfonsín tenía la visión de que las provincias centrales tenían que transferir recursos a las periféricas, entonces que tenían que recibir más. La más perjudicada en eso era la provincia de Buenos Aires, pero Cafiero traicionó a sus votantes y aceptó. Lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué lo aceptó? ¿Por Para qué? ver si con eso ganaba el apoyo de los otros gobernadores peronistas al año siguiente cuando lo tenía que enfrentar ¿Pero a qué tiene Carlos que ver con Menem. esta discusión ahora? En esa ley se puso un artículo que un porcentaje de esos recursos los iba a tener el gobierno nacional para distribuirlo en función de las emergencias. Entiendo. Te pasa algo como Bahía Blanca, entonces es como parte del federalismo es dejamos una platita ahí para poder usarla y eso es lo que los gobernadores ahora quieren apropiarse y decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la Se coparticipación. lo quieren quitar. Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen? Que no. No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. Si se aprueba. Sí, se aprueba. ¿Por Y de qué? hecho, si el presidente me consultara, yo le diría, esta no la vetes. ¿Por qué? Ah, ¿que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te ¿Por voy a qué? decir por qué. Esta, ¿eh? Sí. Pero ahora te voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Ah, ok. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, Se de van a ser Mayans, discutidos. no digo, estaban blindados, Claro. porque no se podían cambiar. Ah, y si se aprueba esto, Ay, empieza... ¿me lo entendiste? Sí, ¿Me lo entendiste? se empiezan a No, pelear entre ellos. Acaba de Empiezan validar, a tirar de la... no, acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear Entonces, todo. cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo, Ok. donde yo creo que para Mayans es el error político más grande de su carrera. Ok. A ver, bueno, algo de lo que decía María, pero una consulta, a ver, porque en la coparticipación del 94, que es antes del 94, es en el 87, digo, es cierto que pierde Buenos Aires en función de otras. Entonces dicen, no podemos volver
Porque ¿qué gobernador va a ceder ahora parte de su coparticipación? Claro. Le va a ceder a Provincia de Buenos Aires. Además que Provincia de Buenos Aires tiene un problema cierto de que recibe poco, pero es la más importante, 40% de lo que es la conformación del panorama electoral. Pero digo, yo no sé si automáticamente, porque se resuelve el tema de los ATN, se va a poder trabajar sobre el tema de la coparticipación, como dice Sturzenegger. No sé si hay tanta automaticidad, me parece. Esto habría que preguntarle claramente a los autores del proyecto, digo, gobernadores o quienes hayan elaborado la parte técnica, porque en realidad lo que se está planteando acá es que los ATN se distribuyan en función, o sea, tal como se distribuye la coparticipación, que es de manera diaria y automática. Eso es lo que se está planteando. Y las provincias dicen, estos son fondos que a nosotros ya nos corresponden, lo que pedimos es el reparto. Claro. Entonces, yo por ahí no entiendo técnicamente cómo se modificaría el régimen de coparticipación. Me faltan aclaraciones que estaría bueno preguntárselas a los gobernadores. Por eso yo insisto, la existencia también funciona como advertencia, ¿no? Acá estamos en un juego de parte del gobierno tratando de negociar con algunos de los gobernadores aliados para que esta ley no avance. No avance esta ley y tampoco avance el caso de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Entonces, hay diferentes mecanismos y acá hay como una advertencia. Bueno, si se puede hacer esto, también se va a poder avanzar de otras maneras. Al menos yo lo interpreté en base en esa línea. Mucha atención. Estamos empezando a ver lo que están intentando avanzar por parte del gobierno de encercarse a algunos gobernadores. Hay que prestar atención a lo que haga Frigerio, hay que prestar atención a lo que haga Cornejo. Lo que me están diciendo en la oposición es que es muy difícil que esta semana haya una sesión en la Cámara de Diputados. Por un lado, porque arrancan las vacaciones de invierno, casi no hay diputados presentes en la ciudad de Buenos Aires, y porque a eso se le suma que el gobierno está teniendo una estrategia de dilatar la discusión, de que va a aprovechar este receso para de alguna manera seguir conversando. Entonces, es un momento totalmente, en términos aprovechable políticos, para el oficialismo. Pero es que en términos políticos el gobierno tiene que hacer esto. El gobierno no puede atravesar en diputados esta semana o la que viene una sesión como la que le tocó en el Senado. Tiene que, aguantar, resistir, y es como dice Caro, que venga el receso, que vengan las elecciones y vemos si esto puede cambiar. Lo que yo pregunto es si no va a haber una voluntad muy fuerte de la oposición para, pese a ese intento de resistir, decir, nos juntamos y vemos con qué podemos avanzar. Para mí la diferencia, esto se complejiza porque vos tenés una herramienta que no tenías con los vetos del año pasado, que es este proyecto de gobernadores. Esto va a ser un arma de negociación de un tira y afloje, ¿no? Bueno, nosotros avanzamos con esta ley de gobernadores o te frenamos el veto. Digo, va a ser... Este proyecto se mete en la negociación de los vetos. Y otra cosa, lo último, y vamos con Caro, porque algo que decís vos, María, me parece que el vínculo del gobierno nacional con los gobernadores que estás nombrando vos y con otros también depende mucho de cuestiones no cerradas como son acuerdos o desacuerdos electorales. Yo supongo que ni los gobernadores ni el gobierno suponen que todo va a terminar mal como Corrientes. Algunos apuestan a que por ahí haya acuerdo, ¿no? Entonces, por eso, acá la importancia de hacer y poner la lupa en el juego de las ausencias y las abstenciones. ¿Qué gobernadores a último momento mandan a ausentarse a sus senadores en la sesión de la semana pasada? Los tenés fundamentalmente a Frigerio y a Cornejo. Entonces, que son justo Mendoza y Entre Ríos, dos provincias que estaban intentando avanzar a un acuerdo electoral. Fundamentalmente Entre Ríos, que elige senadores, y había muy buena concordancia, ¿no?, entre el gobernador y el gobierno nacional. Porque además si se dividen, guarda que el peronismo está ahí nomás, te dicen, en Entre Ríos. Y a eso sí, efectivamente, pero el gobierno tiene una postura de que en las provincias donde se eligen senadores, de negociar con los oficialismos provinciales. Eso un poco se diluyó luego de que Karina Milei se hiciera cargo de la estrategia electoral, haciendo hincapié en el modelo Chaco. No se reeditó el modelo Chaco. No, bueno, no se reeditó el modelo. Pasó lo que pasó en Corrientes, que ese acuerdo se cae, y prestemos atención, ¿quiénes estuvieron en la sesión del Senado votando? Todos los correntinos. Todos los correntinos. Claro, los A ver, Eduardo Vicchi, Peteco Vicchi, que es el jefe del bloque radical, el aliado más fiel del gobierno nacional. Peteco Vicchi usa corbata violeta. Básicamente, y encima ahí me decían que Vicchi había sido incluso impulsado como candidato a gobernador de un sector de la Libertad Avanza. Me dijeron lo mismo. Que después te dicen que eso fue uno de los motivos por los cuales Valdés no quiso saber nada, que fue el candidato a gobernador, porque lo veía como un candidato libertario. Pero para entender un poco,
un enojo. Fue clave, Que fue un acordate. anticipo, la sesión de... O sea, acá la oposición y los gobernadores demostraron su poder de daño que Sí. tiene. Ahora, nadie confía mucho en que los No. gobernadores vayan a insistir con esta postura de oposición dura. 11 de la mañana con 15 minutos. Les dije que tenían un montón de información. Vamos, Ramos. A ver, ¿por qué, Sí. ¿por qué elegiste el tema Bahía Porque Blanca, Ramos? Cuando tengo vos la elegís respuesta. esto, no, a primera vista pensé algo, ¿por qué está pasando este tema? A Porque ver. es el primer veto que se puede resistir en una Cámara. O sea, no es un dato menor. Es la primera vez que el Congreso, después de los intentos del año pasado con universidades y jubilaciones, es la primera vez que una Cámara del Congreso, en esta gestión, puede rechazar un veto presidencial. Y lo hizo por 2/3 de los votos, que es la mayoría que se requiere. Falta diputados, pero estamos hablando de una ¿No había ley... pasado algo por el estilo con el tema fondos para la CIDE? No, ¿no? Fue al revés, fue Al el revés. rechazo al DNU. claro. ahí está. Ojo, por Claro, ahí fue tenemos un rechazo a un DNU, Ah, es está, otra cosa. claro, Acá Va a ser estamos un hablando de un gobierno veto. de muchas Claro. primeras veces. Primer rechazo Claro, del DNU, es cierto. primer Está. rechazo de los pliegos de la Corte Suprema. Yo no lo tenía No es tan muy común claro, que se pero algo había rechacen vetos. pasado. Dale. No, ¿Y pero acá? es la primera vez que una Cámara rechaza un veto, porque Claro. no lo logró el año pasado, eso es lo que quiero decir. Sí. Y además hablamos de una ley, y ahora la vamos a ver, que no tiene un costo fiscal tan exorbitante No. como las otras de las que estamos hablando. Esto sucedió, quizás pasó en un segundo plano, ¿no? Con No, respecto pero- a los otros temas, pero no es menor, porque acá tenés a toda la provincia de Buenos Aires insistiendo Claro. con este tema, que tiene que ver con la insistencia en la ley que aprobó el Congreso. Y esto se dio en la sesión del día jueves pasado. Se logró con 51 votos afirmativos y ninguno negativo, o sea, unanimidad. Pensemos, Pato, que 2/3 del Senado, si todos están presentes, son 48. Sí. En este caso hubo más de 48, pero en realidad hubo ausencias, 21 ausentes, con lo cual la mayoría es ampliamente superada, ¿no? Podría haber salido por menos, pero porque había más ausentes. Había 21 ausentes, que son 6 de la Libertad Avanza. Recordemos que el bloque oficialista se retiró de la sesión del Senado para no convalidarla, que eso es otra discusión de la que podemos hablar. Ellos denunciaban que la sesión era inválida Sí. porque no había habido convocatoria oficial y porque los dictámenes, según ellos, tampoco eran válidos, que eso también es parte del origen de este recrudecimiento de la pelea con Victoria Villarruel, que, entre paréntesis, ya no hay palabras un poco para definir el enfrentamiento. Este fin de semana la vicepresidenta planteando Sí. que si el gobierno quiere lograr el equilibrio, podría reducir gastos Sí. en viajes y en la CIDE. Y si Muy hay parecido al argumento que viene sosteniendo hasta ahora la oposición, Sí. ¿no es cierto? Y si hay La líder de la equilibrio- oposición. Y si hay equilibrio, dice entonces atiendan a los jubilados y a los discapacitados. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema Bahía Blanca, hubo 21 ausentes, 6 de la Libertad Avanza, pero también hubo 5 del PRO, acá bastante alineados, ¿no?, con el gobierno, 7 de la UCR. Llama un poco la atención porque Maximiliano Abad fue uno de los que insistió insistir, valga la redundancia, con la ley, pero no hubo demasiado apoyo por parte del radicalismo, que se ausentó en su mayoría. 2 de Provincias Unidas y Francisco Paultroni, que todos creíamos que estaba de licencia, pero finalmente no. Esos fueron los 21 ausentes. Vamos a ver rápidamente qué establece la ley que sancionó el Congreso y que Milei vetó. Bueno, declara la emergencia en Bahía Blanca y en Coronel Rosales por las inundaciones que ocurrieron en el mes de marzo y destina un fondo especial de 200.000 millones de pesos para atender los daños. Hay otra placa más con detalles de la ley. Líneas de crédito para reconstrucción de viviendas y asistencia a sectores productivos y un plazo de gracia de 180 días en distintas obligaciones para quienes hayan perdido su fuente de ingresos, lo que establece esta ley de emergencia. Recordemos que había habido un choque de cámaras, ¿no? Primero Diputados había aprobado su propio proyecto, que era impulsado por Victoria Tolosa Paz. Después el Senado avanza con otro propio de Juliana Di Tulio y Maximiliano Abad. Terminan las cámaras, digamos, chocando y finalmente Diputados sanciona la que venía del Senado. Por eso ahora el trámite empieza por el Senado y ahora continúa en Diputados. ¿Cuáles son las razones del veto? Es importante remarcarlo. ¿Por qué Milei decide vetar esta ley que a priori uno puede decir no tiene un costo fiscal tan elevado en comparación a otras? Bueno, primero que la ley no especifica la fuente de financiamiento necesaria. Que está un poco también el debate sobre jubilaciones
Y ahí hay toda una discusión, no me quiero meter porque seguramente lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, pero el proyecto sí establece, la ley sí establece cómo se financia. Si alcanza o no es otra discusión, pero sí las fuentes de financiamiento están. Después, ¿por qué también Milei la veta? Porque ya se dictó, recordemos, un decreto que lleva el número 238/25, que también dio una asistencia de 200.000 millones, o sea, la misma cantidad que está especificando la ley es lo que por decreto ya se otorgó. Y tenemos más razones para, las vemos en esta placa, para el veto, que ya se otorgaron también subsidios por única vez para bahienses para compensar las pérdidas materiales, y estuve leyendo ahí el veto, dice, tira datos respecto de estos subsidios, dice que por lo menos en el momento del veto accedieron 32.076 damnificados y había 3.962 casos en análisis. O sea que para el gobierno, en síntesis, esta situación ya está resuelta a través del decreto y no sería necesaria una ley que implica muchas similitudes con lo que ya se dispuso a través del decreto. Y vamos a ver por último dos textuales de declaraciones de senadores en la sesión del día jueves. En primer lugar, Juliana Di Tulio, de Unión por la Patria, dijo: si no los conmueve la muerte y la pérdida, es un gobierno que no le conmueve nada, dijo Juliana Di Tulio. Y por último tenemos a, insisto, Maximiliano Abad, otro de los impulsores de esta ley. El tercero fue Eduardo Guado de Pedro, también de Provincia de Buenos Aires. En el caso de Abad dijo: los conflictos innecesarios que son como los errores no forzados en el deporte y hacen perder el tiempo. Dijo, habló de un conflicto innecesario por parte del Ejecutivo al vetar esta ley. Una pregunta obvia, digo, yo entiendo que no hay presupuesto, pero si hubiese presupuesto, ¿no hay en ese presupuesto lo que es un botiquín de primeros auxilios? Digo, en tu casa vos tenés mertiolate, curita, si te pasa algo no es que salir a comprar, la verdad. Digo, acá no hay una caja chica de... ATN. Exactamente, no hay una caja Los chica. ATN están destinados para las emergencias. Ahora, ¿cuál es la denuncia que hacen los gobernadores? Y lo vimos en el debate en el Senado. El gobierno está pisando esos recursos que tendrían que estar destinados para cuando hay emergencias, hay una inundación, hay un incendio y el gobierno no envía esos recursos y lo están pisando y lo están absorbiendo para sostener el superávit fiscal. Ese es el argumento que tienen los mandatarios provinciales y por eso reclaman que esos fondos se repartan. Pero pensé que en algún momento había alguna reserva del Estado de, no sé, 100, 200, 300. El problema es el mismo de siempre, Pato, que no tenemos presupuesto. Claro, totalmente. Entonces, al no tener presupuesto, hace 2 años que estamos con prórroga, se generan estas discusiones y estos problemas. Bueno, había mucho para leer el fin de semana y entre las muchas cosas que leí había alguna que decía: che, a los jubilados por favor no gasten a cuenta que se votó lo que se votó en el Senado, pero todavía falta mucho. Lo explica, yo quería buena onda, pero ella me parece que va a ser escéptica, lo explica María Caferata en un ratito, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro.
Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
ahí estamos, ¿eh? Le muestro una cuestión a Caro que le debía, 11 de la mañana con 32 minutos, y ahí está la ciudad de Buenos Aires. Me prometen que va a haber sol para entibiar esta mañana de invierno. Por ahora veía todo muy nublado, mucha neblina. No me gusta el gris, pero prefiero no hace los tanto colores. frío, ¿eh? No hace pero, tanto frío. La temperatura que vi yo marcaba 10 grados. Pero bueno, ahí tenemos, ¿eh? Una mañana muy nubosa, mañana de julio, previo a clima de vacaciones de invierno. Y está ella, María Caferata, hablando de lo que tiene que ver con el gran dato de la semana pasada, que fue el voto a favor del aumento a los jubilados y del bono a los jubilados, que bueno, como la gente del Garrahan también suponía que cierta votación iba a significar una mejora pronto. Bueno, hay que ir paso a paso. Lo dijiste vos igual, vos dijiste que no empiecen a... Claro, ¿festejar? No, claro, a gastar. Sí, claro. Vamos, Sí, la a parte ver. política. Un poco A lo ver. que pasó en el Senado la semana pasada es una suerte de preludio de una pelea que va a tener el gobierno hasta diciembre y cambie la composición de las cámaras, me parece, que tiene que ver con la crisis de gobernabilidad que está atravesando Javier Milei ya hace varias semanas. No es la primera derrota parlamentaria que sufre en el último mes y estamos viendo un gobierno que le está costando, que tiene muchos frentes abiertos y que va a intentar esta semana empezar a negociar y aprovechar un poco el receso para evitar seguir teniendo más derrotas, porque en un contexto en el cual los acuerdos electorales no están fluyendo tan bien como tal vez sucedió en la provincia de Buenos Aires con el PRO, tiene que reencontrar una postura en su relación con los gobernadores, porque acá estamos con una crisis de gobernabilidad que no la vimos desde que asumió Javier Milei. Y lo más simbólico de la derrota de la semana pasada, más allá del proyecto de los gobernadores, fue que la oposición logró sancionar una vez más un incremento de los jubilados. Y no es la primera vez, es la segunda vez. En este caso, lo que se avanzó en el Senado fue la sanción de una actualización del 7,2% de todos los haberes jubilatorios. Se incrementó el bono que cobran los jubilados, que cobran la mínima, que lo pasó de 70 a 110.000 pesos. Y se sancionó también una nueva moratoria previsional, capítulo aparte, moratoria previsional, salió con menos votos, tiene menos chances de lograr una insistencia después de que venga el veto. O sea, hay diputados que dicen, senadores, perdón, que dicen, está bueno mejorarle el ingreso a los jubilados, pero hay un porcentaje que dice, comparto eso, pero no comparto que siga habiendo moratorias, porque la falta de una propuesta real es un tema que se eterniza, ¿no? Que no se soluciona nada. La Cámara de Diputados lo vimos con propuestas alternativas como esta PUAM proporcional, ¿no? Como pensiones proporcionales en base a la cantidad de años aportados. Una PUAM mejorada a partir de los años que trabajaste. Exacto. Sí. Pero vamos a enfocarnos en lo que asusta más al gobierno, que tiene que ver con la actualización del bono de los haberes jubilatorios, me parece, ¿no? Que en el gobierno están denunciando hace ya bastante tiempo que representa un 2,5% ¿El bono del PIB. preocupa mucho, decís vos? Sí. El bono, la actualización aumento. Y también eso le suman la sanción de la emergencia en discapacidad, que también se sancionó la semana pasada. Ahora, acá la gran duda que tenemos un poco si están los 2 tercios para insistir. En el Senado la ley se sanciona por unanimidad. Bueno, perdón, unanimidad no, casi, pero 52 votos a favor, 4 abstenciones y 16 ausentes. Sí, es unanimidad porque en el Senado las abstenciones cuentan como ausencias. Es verdad. Así que sí. Es decir, más de 2 tercios. La demostración de fuerza que hubo en el Senado es, no solamente tenemos los 2 tercios, tenemos la totalidad del recinto. Ahora, recordemos que, y Carito lo mencionaba en el bloque anterior, las ausencias son la forma del voto negativo, porque es la postura que tuvieron la Libertad Avanza y la mayoría de sus aliados de rechazar la sesión de la semana pasada por no haber sido convocado oficialmente por Victoria Villarruel. Ahora, en principio la demostración de fuerza está y los números están. Hagamos un poco pongamos la lupa en cómo fue la distribución de los votos para pensar en la posibilidad de insistir en la ley. ¿Cuáles fueron los votos a favor? Vamos a la próxima placa. Ahí estamos. Tenemos votos a favor, entre los 52 votos a favor tenemos la Unión por la Patria. Yo acá te puse Unión Cívica Radical sueltos porque tenés algunos como Martín Lustó, Pablo Blanco, tenés el caso de Cronenberg, el Pampiano, tenés Fabio Fama, como varios senadores que no responden a gobernadores
que acompañaron la decisión de incrementar las jubilaciones. Lo interesante, y ahora lo vamos a vincular directamente a esto que mencionábamos de la grieta que hay entre algunos gobernadores, vos tenés que los senadores que responden a Gustavo Valdés y los senadores que responden a Maximiliano Puyaro votaron a favor de la ley. Sí. Corrientes y Santa Fe votaron a favor de una ley que el año pasado no habían acompañado. Ahí lo llamativo, María, es que el día anterior había surgido esta versión de que los gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio no estaban interesados en que avance el tema jubilatorio, que ellos iban por su proyecto de distribución de recursos, pero que lo de jubilaciones lo consideraban casi una bomba fiscal. Bueno, al día siguiente el dato es que o mandan a votar a favor o a abstenerse, pero ningún voto en contra. Sí. Bueno, hay que ver, Corrientes, el caso de Gustavo Valdés es paradigmático por el enojo que hay de parte del gobernador luego de que se cayera el acuerdo electoral. En el caso de Maximiliano Puyaro, no está tan fácil llegar a un acuerdo electoral, es muy probable que no haya, entonces prestemos atención. Bueno, no hubo a nivel local, ¿no? No hubo a nivel... Compitieron separados, efectivamente. Acá tenemos la diferenciación de lo que son las estrategias políticas, no lo vamos a desarrollar, pero bueno, siempre lo hemos planteado, ¿no? Una cuestión es el diseño de las listas provinciales, que tal vez había más chances de priorizar un acuerdo local que la nacional. Y la nacional, vos tenés un objetivo muy claro del gobierno nacional de ganar y sacar la mayor cantidad de diputados y de senadores posibles. Ahora, curioso, también el PRO dio muchos votos a favor del aumento de las jubilaciones. Beatriz Abra, Uala, Luis Juez. Sí, un Luis Juez que estuvo muy presente Votó a favor de todo. De todo. Sí. Luis Juez, que recordemos, ha sido una posibilidad de candidato a gobernador de Javier Milei, que tiene muy buen vínculo con el presidente. Carolina Lozada también. Bueno, Carolina Lozada es el caso de Santa Fe. Sí, ¿no es pero cierto? ella no estaba nunca tan alineada con Puyaro, ¿no? No, pero... Así que, pero sí coincido con vos, sí. También acá pesa, y vamos a tenerlo en cuenta, nadie le gusta que los medios al día siguiente le digan que votaran en contra del aumento de los jubilados. Y eso también pesa en un contexto en el cual tal vez no está negociar con el gobierno. Ahora, una sola cuestión, María, te pregunto. Digo, acá lo que es raro, y fue el gran dato todo el fin de semana, es que no hubiese más interlocución. Primero, armonizada por parte del gobierno, o incluso no tan armonizada, pero que hablaran con Puyaro, que hablaran con el gobernador de Chaco, que hablaran con Corrientes, y le dijeran, che, se viene esta noche, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos acordar? Si no había plata, busquemos acuerdos, pero es lo que hablábamos siempre. No te dan recursos y te confrontan con las leyes, bueno, esto está cantado, cuando querés hablar es tarde, pero esa falta de operatividad que la reconocían los propios gobernadores es llamativa. Insistimos, hace ya varias semanas que se están repitiendo esa falta de coordinación política con dirigentes que hasta hace 2 meses eran los más libertarios, porque recordemos que los mandatarios hasta ahora han tenido una postura muy pragmática en su dinámica de negociación con el gobierno. Y por eso llama la atención, también llama la atención al propio Javier Milei con una postura muy dura con los gobernadores. No solo están los puentes rotos, sino que Milei redobla la apuesta. El día anterior de la sesión acusa a los gobernadores de querer destruir al gobierno, con esas palabras, ¿no? Plata o afecto, acá no había ni plata ni afecto. Claro. Bueno, por eso Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habló y va a avanzar en las conversaciones con algunos de estos gobernadores, pero venimos de casi un mes de que esos puentes y esa dinámica estuvo trunca, y que explico, con un gobierno que está teniendo muchos problemas en negociar. Bueno, y por último, Guadalupe Tagliaferri, que fue una de las impulsoras con Unión por la Patria y Blanco y Lustó de la sesión. Tenés a los 2 senadores de por Santa Cruz, que también protagonizaron su propio gag durante la sesión cuando uno denunció que no lo dejaban entrar para votar porque no tenía corbata. Camau Espínola. Otro senador muy cercano al oficialismo, que también fue sugerido como posible candidato a gobernador. De amigo de Cuader a enemigo, ¿no? No sé si enemigo. Bueno, está por ahora. Bueno, votó en contra. Y se acercó a Corrientes, Se acercó a Gustavo Valdés, pero bueno, durante mucho tiempo se especulaba como la posibilidad de que era uno de los candidatos a gobernador de un sector de la Libertad Avanza, ¿no? El resto lo proponía a Almirón, que probablemente va a ser el candidato.
Pero bueno, Corrientes en pie de guerra con el gobierno nacional. Y después, bueno, Mónica Silva y Alejandra Vigo también, ¿no? La cordobesa, Río Negro, otra vez los gobernadores de alguna manera mostrando su poder de fuego con el gobierno. Una pregunta que vos seguro que la sabés. La singularísima Álvarez Rivero. Responde. Se tiene autonomía. Sí. Bullrich está muy alineado con el gobierno nacional. Bueno, Álvarez Rivero, después vamos a ir a esa placa, abandona el recinto indignada cuando pide la palabra y dice, no, esta sesión es válida, y se levanta. Ayer la trataban bien en las redes porque pretendió también cerrar la auditoría, la AGN, que no hace nada. Vamos a cerrarla, dijo, sí. Viene siendo polémica la Senado. Recordemos con esa dinámica en una reunión de comisión en el Senado en la cual se para dar por finalizado un debate, se da cuenta que va a continuar sin su presencia, entonces vuelve a sentarse. Volvé. Exactamente. Bueno, de vuelta, la coreografía de las abstenciones, ¿no? Andrea Cristina y Edith Terenzi del PRO. Bueno, Edith Terenzi responde a Nacho Torres, es radical, pero tenés acá las posturas de algunos gobernadores. Nacho Torres manda a abstenerse en este caso. Y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT son enviados por Rovira a abstenerse los que también, tuvieron ¿no? su minuto de fama con ficha limpia. Exactamente. Y que suelen funcionar como aliados del gobierno. Entonces, la abstención en este caso y la decisión de no ausentarse en la sesión es un llamado de atención al gobierno nacional. Ahora, ¿quiénes son los que se mantuvieron fieles al gobierno nacional? Y acá lo englobamos en el capítulo de ausentes. Estos son los que abandonaron el recinto una vez que se avanza con la sesión autoconvocada, que Victoria Villarruel preside antes de dar un paso al costado y dejarlo en manos de Bartolomé Abdala, que ya sobre el final también escorrió a un costado porque le recriminaban que no podía sostener que la sesión era inválida y presidir la sesión al mismo tiempo. Había ahí una discusión técnica de alguna manera. Entonces vos tenés La Libertad Avanza, se ausenta. Tenés el PRO, acá la tenés a Álvarez Rivero que se ausenta, lo tenés a De Angeli, Mauricio Macri, lo tenés a Gorlin Lara, que a veces es Mauricio Macri, a veces es Patricia Bullrich. Y en el caso de la Unión Cívica Radical, y esto es lo que yo te mencionaba de hay que prestar atención a lo que están haciendo los gobernadores, los que responden a Chaco y los que responden a Mendoza se ausentaron. Y así también como el senador salteño Romero, que también viene sosteniendo cierta tensión con el gobierno nacional, pero en este caso termina ausentándose. Un dato, un Mauricio Macri absolutamente metido en el mundo mundial de fútbol, y en FIFA, fotos para acá, fútbol, totalmente, corrido nada, pareciera totalmente, a veces, corrido absolutamente, la negociación política se está dando con el partido que fundó en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero mucha imagen, mucha foto, muy metido en el mundial y en lo que viene en FIFA. Bueno, no lo dejaron sentarse a negociar las listas. Claro. Totalmente. Bueno, esa es la fantasía de aquellos en el PRO que lo quieren jubilar. ¿no? Claro. Un poco la consolidación de lo que le recriminaban es a Macri solo le interesa el fútbol, le interesan los negocios. Bueno, para algunos en el PRO que ya querían correrlo a un costado, esto es el principio de la consolidación de esa fantasía. Ahora, ¿qué es lo que dijo Javier Milei y que lo mencionaba Caro? Vamos a vetar, si el veto se cae, que no lo creo, lo vamos a judicializar, ¿no? Que esto tiene que ver con la dificultad también que tiene el gobierno a la hora de encarar una estrategia respecto a lo que pasó, que se sancionó en el Senado. Que no hay antecedentes del 83 hasta acá donde se haya judicializado un veto. No salen bien las judicializaciones. No salen bien las judicializaciones. No, claro. Aparte, siempre no se quiere meter razonablemente el PJ, por el partido o el Poder Judicial, te dice, no me meto en un tema que tenga que ver con el Poder Legislativo. Es que ya lo demostró en pandemia, cuando Cristina Kirchner, entonces titular del Senado, le pidió a la Corte que se expidiera sobre la validez de las sesiones virtuales. La Corte dijo, la verdad, nosotros no tenemos por qué meternos en un tema que es de funcionamiento del Congreso. Bueno, acá podría suceder algo similar, ¿no? Y por eso, tal vez destacaría que el gobierno ahora analiza la alternativa del veto. Cuando se sanciona el jueves, los rumores que venían de Casa Rosada era judicializar, no reconocemos la legitimidad de esta sesión, pero con el correr de las horas, frente al escenario de la mayoría política que tuvieron todas las leyes, ¿no? Que también le da otro peso a la sesión que realizada, bueno, vuelve a estar en escena la posibilidad del veto, que es probable que no sea esta semana, sino la semana que viene. El tema, una pequeña acotación.
el veto significa implícitamente validar, Exacto, por eso. validar las leyes, ¿no? Vetás una ley que supuestamente surge de una sesión inválida. Es raro, ¿no? No, convalidás totalmente. Claro. Veto, que yo no sabía el origen de la palabra en latín, es prohibir. La palabra veto, eso significa. Mira. Y lo otro, digo, un dato que me parece a ver que es como cantado. Ahora si tiene que ir a negociar, que tener el número para poder vetar, digo, tener los 87 o 84 héroes, me parece que van a tener que ir desde el gobierno también a negociar con gobernadores en una posición menos confrontativa. Si yo necesito que me apoyes, bueno, busquemos cómo nos ponemos de acuerdo con las listas o cómo los ATN funcionan y llegan mejor, me parece. Barajar y dar de nuevo, porque hasta la estrategia del Claro. último mes no estuvo funcionando. Claro, exactamente. Y tiene a un sector del gobierno muy enojado con el otro sector del gobierno. Sí, sí, Acá sí. estamos hablando de la interna que se vio muy claramente en el último mes entre el sector de Karina Milei y de Santiago Que Caputo respecto a cuál aflorece- tiene que ser la dinámica para negociar en el Congreso. Que había estado absolutamente aplacada y contenida en los primeros 17 meses de gobierno también, ¿no? Sí, habían algunas explosiones, Sí, pero pero nunca, esa no. fractura nunca se vio tan No, no. expuesta como ahora. Coincido. Entonces, para finalizar, vamos a ver cómo es el camino que vamos a tener hasta ahora. Son 10 días hábiles para presentar el veto. Va a regresar a la Cámara de Origen, es decir, primero se trata en la Cámara de Diputados y tenemos la duda de van a estar los 87 héroes. Vos, Pato, decías los gobernadores. En la Cámara de Diputados, de todas maneras, tenés el capítulo adicional de claro. los aliados que supo Sí, juntar totalmente. el gobierno, que vos tenés que van a ser los radicales con peluca. Tenés Sí. un Mariano Campero y tenés a un Martín Arjol, que también están muy enojados por cómo los Muy están enojados. dejando afuera de los armados electorales. Y tenés Entonces, también un sector del PRO que en su momento se había abstenido. bueno, vamos a esa placa. A ver. ¿Cómo fue cómo fue el resultado en la Cámara de Diputados? 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Esas abstenciones es ese sector del PRO que estaba mencionando Caro, que es la rebeldía, los penato, podríamos llamarlo, con muchos de las heridas, porque en su mayoría Los son Penato, mirá diputadas vos. mujeres, de lo que fue la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Pero tenés también a María Eugenia Vidal, Figueroa Casas, digamos, ese sector del macrismo residual que no está tan cómodo con el acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y que manifestaron su enojo de esta manera. Ahora, es muy diferente el escenario de hace un mes. Tenés a un Mauricio Macri mucho más corrido, que da cuenta que no parece que va a dar la pelea. Hay que prestar atención qué pasa el sábado con la presentación de las listas, porque todavía hay algunos intendentes que están coqueteando para ir por afuera del Acuerdo de Libertad Avanza. En Somos Buenos Aires, que es este armado de centro que está creando Manes con Monzó, hay todavía conversaciones, por ejemplo, con los Pasaglia, pues sobre la posibilidad de ayudar a ensanchar la avenida del centro. Hay que ver qué sucede. Un Pasaglia hoy salió muy confrontativo con el presidente otra vez en las redes. Sí, que Hombre viene de haciendo San una postura Nicolás. muy dura. Sí. Ahora, al momento de cerrar la alianza, en el PRO lo contaban adentro. Hay que ver qué pasa esta semana. Son días de, más allá de lo que pasa en el Congreso, de rosca muy intensa por el cierre en provincia de Buenos Además, Aires. digo, la provincia es clave y más o menos uno puede perfilar, no está el dato, pero puede perfilar quién puede ser el candidato o la candidata del peronismo en la primera y la tercera. Hay un par de nombres, pero es una gran apuesta para Parece el más propio- cerrado eso ya, Por eso, bueno, pero para el propio gobierno tiene que poner un candidato o una candidata. Digo, acá se fue decantando Adorni, que era un buen candidato en la capital, por ejemplo. Otro dato del domingo fue esa foto de Patricia Bullrich, es la canonización de su candidatura como senadora, Ahora. me parece, ¿no? Sí, sí. No creo que sea candidata por la primera. o No, la tercera, no Lo- creo, pero es bueno. que acá el problema que tiene Libertad Avanza Sí. es que más allá de que tiene que negociar con el PRO y ese Sí. equilibrio, es que muchos de sus candidatos van a ser en función de lo que vayan a hacer los candidatos en el peronismo. Claro. La figura, la tercera, va a ser en base a la figura que termine candidateando la Sí. Libertad Avanza. El peronismo, perdón, no era lo mismo si el candidato era Máximo Kirchner Por como que si supuesto. lo es Verónica Magario, como Sí. parece ser que va a ser ahora. Ahora, un tema que quedan 3 minutos, ya llega temprano, ¿viste? Durieta quiere empezar, Durieta no, pero está. No, pero digo, la consulta es la siguiente. El gobierno dice, che, atravesamos un momento complicado, hay que resistir, hay que aguantar, y en diciembre cambia todo porque vamos a tener el apoyo. Y ellos están sosteniendo eso a partir de algunas encuestas que dice que ganan a nivel nacional por 10 puntos. Ahora estamos a julio, agosto, septiembre, octubre, son 90 días.
Digo, 90 días tampoco uno tiene que imaginar que no va a pasar nada, ¿no? Digo, en 90 días pueden reunirse muchos diputados, no sé si no va a haber otra reunión del Senado, hay que estar atentos a lo que pasa con la cuestión económica, atentos a la cuestión judicial. Digo, es mucho tiempo para resistir y aguantar como Mucho estrategia. tiempo con muchos frentes abiertos, con una oposición que ya demostró su capacidad de daño. Entonces, si vos le preguntás a Martín Menem qué tan cómodo se siente con esta situación, y muy cómodo no se va a sentir. Ahora, es la estrategia del receso invernal, es la estrategia de los cierres de listas, hay que ver qué se logra acordar tal vez con algunos de los legisladores, y después es la estrategia de dilatar durante la campaña. El interín, bajar a algunos gobernadores para el gobierno es negocio, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, porque hasta ahora esa dinámica de negociación casi ni existió. Sí, así que bueno, exactamente la hora 11:53 minutos. No está resuelto entonces el tema oficial de si hay o no receso. ¿Cuándo se define eso? No esperemos nada oficial. Hay una comunicación por la cual, bueno, las últimas 2 semanas de julio se les solicita a los trabajadores que, bueno, dispongan de sus tiempos. No va a haber, esta semana y las 2 que siguen no esperemos que haya nada, diría yo, acá en diputados, por lo menos en cuanto a pedidos de sesión. Va a haber algunas comisiones, pero lo cierto es que ya apuntemos más para agosto. Y no se resiste demasiado la oposición, porque esto que haya calma y que no haya actividad es funcional a que el gobierno dice patemos todo para adelante. No, hay un sector de la oposición que no estaba contenta, porque un sector de la oposición estaba presionando para que esta semana hubiera sesión. El tema es que nadie puede garantizar que estén todos en sus propios bloques. Sí, yo hablé con Tabel, hablamos el viernes, y bueno, no era muy optimista respecto a la posibilidad. Así que bueno, entonces, y eso sería a partir del 21, receso o la poca actividad del 21 al 28 y del 28 a la primera semana de agosto. Claro, 2 semanas. Claro. Bueno, ahí estamos, hasta aquí llegamos, estuvimos con María Caferata, estuvimos con Caro Ramos, enseguida la continuidad de DTV, nada más, gracias, buenos días.